Ya. Buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Por favor, me confirman si se me escucha. Sí, se le escucha, obstetra. Claro. Much- Muchas gracias, licenciada. Bien, les saluda la obstetra Fiorella Sotelo Canagualpa, directora de la Dirección de Control de Seguros, Servicios y Calidad Sanitaria de la Dirección Regional de Salud Madre de Dios. En este caso, se les ha invitado a todas las personas, a todos los profesionales de las diferentes microredes, con la finalidad de llevar a cabo la asistencia técnica del correcto llenado de la hoja de referencia. Previo a ello, recibo un cordial saludo de nuestra directora, la doctora Emperatriz Morales Valdivia, eh, y asimismo quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer al doctor Amels Huamán Autaye, quien el día de hoy va a llevar a cabo esta asistencia técnica bastante importante para todos los presentes, ya que es bastante importante que ustedes puedan saber cómo se realiza un correcto llenado de la hoja de referencia, el cual es un instrumento que nos sirve para el traslado de los pacientes que se encuentran en situación crítica, que requieren ser referidos a establecimientos de salud de mayor complejidad, ¿no? Con la finalidad de salvaguardar la integridad de ellos, ¿no? De garantizar su vida y que a través de una atención oportuna. En ese sentido, nuevamente reitero mi agradecimiento al doctor, quien es una persona bastante proactiva en el sistema de referencias y contrarreferencias. Asimismo, aprovecho la oportunidad para agradecer también a nuestra coordinadora regional, la licenciada Esmeralda Ruiz Laos, quien ha tenido bien llevar a cabo la organización para que se lleve a cabo esta asistencia técnica. Finalmente, agradezco a todos los presentes quienes están tomando minutos de su tiempo para poder capacitarse. Muchas gracias a todos, tengan muy buenas tardes. Eh, Muchas gracias, obstetra Fiorella. Bueno, mientras va acomodando el doctor Ames su presentación, agradecerle primeramente al doctor Ames por esta asistencia que va a brindar. Sé que va a ser muy fructuosa para cada uno de los presentes. Y bueno, me gustaría simplemente, como acá están, creo que los gerentes y también están presentes los coordinadores de las diferentes microredes, por favor, es importante pasar la voz a cada uno, los que no están presentes para que el día de hoy pues estén presentes para poder cuando nosotros tengamos una referencia, poder hacer un correcto llenado de la hoja de referencia y no tengamos observaciones con el Hospital Santa Rosa. ¿Sí? Adelante, doctor Ames. Buenas tardes, ante todo, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la confianza que se me ha brindado para poder realizar esta asistencia técnica del correcto llenado de la hoja de referencia. Una vez más, reitero mis más sinceras disculpas si es que en caso a lo largo de la presentación se llegara a cometer algún error o algún inconveniente. De por sí, por favor hágame saber si es que el audio está correcto y la imagen se puede visualizar. Sí, doctora, está todo correctamente. Listo. Bueno, entonces, para empezar, vamos a brindar una pequeña introducción, sobre todo para explicar la importancia de la referencia, ¿no? Ya en esta era digital y en la gran mayoría de los establecimientos de salud, hospitales, y bueno, sabemos que, Madre de Dios, algunos puestos de salud aún no cuentan con el servicio de Internet. Sin embargo, esperemos que esa brecha ya se pueda cerrar a lo largo de todo este del tiempo. La referencia considero que es un documento médico legal muy importante para nosotros poder brindar esa accesibilidad a los pacientes y puedan sobre todo acceder ¿no? a lo que son las diferentes especialidades, dependiendo al cuadro que cada paciente tenga, ¿no? Ya sea una urgencia, ya sea una emergencia, referirlo para una atención por consulta externa o referirlo para una atención apoyo al diagnóstico. Entonces, para todo ello, considero que la hoja de referencia, sobre todo la de REPCON, nos va a permitir cerrar brechas muy importantes respecto a lo que es la claridad, una buena letra, ya no tener problemas o inconvenientes al momento de interpretar lo que se dice o lo que se escribe en la hoja de referencia manual, ¿no? Sin embargo, también en esta asistencia técnica se va a brindar una cierta asesoría respecto a lo que es el llenado de la hoja de referencia manual, ¿no? Que es la que tenemos hace ya bastante tiempo.
Dentro del contenido de esta presentación vamos a hablar de las generalidades, vamos a hablar del registro de la referencia como tal en la plataforma RepCom y también del registro en la plataforma, bueno, de la forma manual las referencias que tenemos, ¿no? Dentro de lo que es el marco normativo, me pareció importante esta parte porque tenemos la ley número 26842, que es la Ley General de Salud, la cual establece el derecho a la atención salud oportuna, sobre todo la palabra oportuna. Como profesionales de salud, nosotros estamos en la obligación de poder brindarle a los pacientes las facilidades, brindarle ese acceso a las diferentes especialidades que si bien es cierto, como región Madre de Dios, solamente contamos con nuestro Hospital Santa Rosa, que ya de por sí está copado de pacientes. Lo que pretendemos realizar es, con las hojas de referencia, de algún modo, aminorar la carga laboral que tiene, porque en nuestras microredes, en nuestra cabecera, contamos con diferentes especialidades. Hablo, por ejemplo, el caso de Mazuco, en el caso de Iberia, que contamos con profesionales en la especialidad de ginecología, en la especialidad de pediatría. Entonces, considero que, por ejemplo, en caso mío, que laboro en el Centro de Salud Mazuco, ya nos están llegando referencias de puestos de salud aledaños a nuestra zona, ¿no? Como es puesto de salud de Puente Inambari, del puesto de salud Santa Rosa, Alto Libertad, para poder de algún modo descongestionar al Hospital Santa Rosa, ¿no? Tenemos la ley número 27813, que es la Ley de Sistemas Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, la cual articula las CIPRES en redes de servicios de salud según los niveles de atención. Es muy importante porque tenemos aquí un ente rector que es el su salud. Entonces, más adelante van a entender el por qué estoy mencionando a su salud respecto a lo que son las unidades productoras de servicios, ¿no? Y bueno, tenemos una norma técnica número 18 que ya es bastante antigua, en la cual nos va a brindar cierta información respecto a las características generales del formato de referencia, ¿no? Ya sea en su formato físico o en su formato virtual como tal. Dentro de las características tenemos que debe ser, es de naturaleza médico-legal. Es un documento oficial que integra la historia clínica. Los datos son de responsabilidad del profesional. ¿Qué quiere decir esto? En hospitales, en otros lugares, en otras regiones, el responsable de lo que es referencias y de administrar y de citar al paciente, en muchos casos son médicos auditores. Por ende, el contenido de la anamnesis del examen físico debe estar de acuerdo a la enfermedad que se está describiendo en la referencia y el motivo debe ser justificado para que pues, se pueda mandar a ciertas especialidades que se tiene dependiendo de la cartera de servicios de cada establecimiento de salud, ¿no? Menciono también la legibilidad y la claridad, que no debe tener enmendaduras, o sea, borrones, la letra legible, si es que en caso es la hoja de referencia física o si es que es el caso del REPCON, ¿no? Como ya mencioné, con el REPCON se pretende cerrar la brecha de que ya no se tenga que prestar a mala interpretación lo que se escribe en la hoja de referencia, ¿no? Muchas veces sabemos que sobre todo el personal médico no tiene una letra clara, una letra legible, ¿no? Ya sea por la premura del tiempo o simplemente porque tratamos de atender pacientes y como ya mencionó, ¿no? Yo pienso que es más por el tema del tiempo que no se puede registrar de manera clara en la referencia. Oportuna se emite en el momento exacto en que el establecimiento supera su capacidad resolutiva o cuando el cuadro requiere cuidados de mayor complejidad. Esto es muy importante porque se viene evidenciando que muchas veces por no tomarnos el tiempo de registrar la referencia, ya sea en el REPCON o de manera manual, se insta a los pacientes a que puedan acceder a consultorios privados, a consultorios particulares, con el afán de, bueno, con el justificativo de decirles que vas a tener una atención más rápida, ¿no? Cuando sabemos que en el Hospital Santa Rosa se cuentan con diversas especialidades y ya lo bueno es que ya no tenemos esa brecha de años pasados en las cuales se genera buena referencia, se tenía que esperar días hasta que se nos pueda dar una cita, ¿no? Que esa brecha ya se vino cerrando con el pasar de los tiempos e incluso, bueno, si es que muchos compañeros profesionales tienen la posibilidad de utilizar el REPCOM, ya se viene evidenciando que la cita a los pacientes ya está siendo prácticamente en horas, ¿no? Incluso muchas veces
Estamos ingresando la referencia al sistema y a la media hora ya se encuentra el paciente citado, ¿no? Entonces, de esa parte también hay que reconocer que tanto la Dirección Regional de Salud como el Hospital Santa Rosa vienen mejorando para poder cerrar esa brecha, ¿no? Que es el tiempo de espera de los pacientes. Es importante mencionar que REPCON es un sistema integrado. Integra tanto a la RENIEC, a su salud, a migraciones y a diversas plataformas. REPCON se puede alimentar de distintas fuentes de información. ¿Por qué menciono RENIEC? Porque basta solo poner con el DNI del paciente y bueno, el primer apellido, que como tal eso tenemos en la historia clínica, ¿no? Su salud, por qué es importante su salud? Porque el REPCON consume información de esta plataforma. Es así que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, en el caso de la IPRES de Mazuco, por así decirlo, ¿no? Como es el caso de mi puesto de salud, de mi centro de salud. En la parte inferior, si entramos a su salud y ingresamos el código, en la parte inferior nos presta lo que son las unidades productoras de servicio, las UPS. Y esto es con todo el servicio que el establecimiento cuenta, ¿no? De acuerdo a su categorización y de acuerdo a la capacidad resolutiva que éste posee, ¿no? Entonces, aquí vemos que tenemos consulta externa en ginecología, en pediatría, en medicina, una consulta general, tenemos inmunizaciones, psicoprofilaxis, consultorio dental y demás grupos ocupacionales como tal, ¿no? Entonces, es muy importante también entender que Repcon, la persona encargada, ella no se encarga de poder brindar lo que son las UPS. Directamente Repcon consume información de su salud. Por ende, a un establecimiento que es 1-2 o 1-1 no se le puede asignar atención en emergencia o 1-1 atención o consulta externa. No es por eso que si es que van a ingresar a su Repcom, van a evidenciar, de acuerdo a sus UPS, la cartera de servicios que poseen, ¿no? Y lo mismo, si queremos saber si algún hospital cuenta con algún tipo de servicio, es de igual forma, ¿no? Buscar en lo que es su salud, por poner el código IPRES y poder empezar a lo que es investigar y sobre todo saber el tema de la cartera de servicios que brinda cada hospital. Entonces, eso me pareció importante mencionar porque no depende de las personas de REPCOM, del sistema de referencias, la cartera de servicios que se va a brindar durante, bueno, cada hospital o cada puesto de salud, ¿no? Este es un flujo del estado de referencia, que es sobre todo el de consulta externa y apoyo al diagnóstico. Para que este flujo funcione, necesitamos un establecimiento de origen y un establecimiento de destino. El establecimiento de origen, ¿de qué se encarga? Se encarga solamente de crear y registrar la referencia a través de la plataforma REPCOM. Al momento ya se está haciendo, prácticamente se está usando en su mayoría lo que es esta plataforma y ya se está dejando de lado la hoja física como tal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El establecimiento de origen se va a crear y va a registrar la referencia como tal. Posterior a eso, el establecimiento de destino es el que se va a encargar el siguiente paso, ¿no? Cabe recalcar que dentro de cada hospital o cada establecimiento tenemos roles asignados, ¿no? En cada establecimiento tenemos un encargado de lo que es referencias y contrarreferencias, tenemos un admisionista, un responsable de la referencia, un evaluador de la referencia como tal. Una vez que se ingresa y se crea lo que es la referencia, va a tomar caminos, ¿no? Si se dan cuenta, esta parte inferior de aquí de la presentación es como una leyenda, ¿no? Que aparece justamente en Repcom y está a colores para identificar el estado de lo cual está la referencia, ¿no? En este caso, cuando la referencia está llenada correctamente, se va a aceptar la referencia, ya va a salir en verde. Si es que en caso se tiene una observación, va a salir en color anaranjado y tenemos la posibilidad de nosotros como establecimiento de origen levantar la observación. Cabe recalcar que el personal encargado de observar la referencia mediante un comentario o mediante una observación en la plataforma de Repcom va a indicar el motivo de la observación. Y también si colocamos en la parte de editar, vamos a poder subsanar esa observación para que ya así el paciente se pueda aceptar la referencia como tal, ¿no? Se viene evidenciando que también hay errores que al no consultar lo que es el rol de turnos de consulta externa, se siguen haciendo las referencias a especialidades que lamentablemente el Hospital Santa Rosa no cuenta. Y en este caso se hace la observación, o bueno, en su mayoría de veces se rechaza
Y el motivo es porque simplemente no se cuenta con la especialidad o de repente ya no se cuentan con cupos para dicha especialidad, ¿no? Una vez que se acepta la referencia, el admisionista va a dar la cita, ¿no? Si es que es en el REPCOM, es importante también mencionar que ya en hospitales más grandes y en otros departamentos ya se está trabajando con el sistema hospitalario, que es donde ya no se está utilizando lo que son las hojas de historia clínica manuales, no las físicas, sino directamente a través de sus ingenieros hacen que este sistema hospitalario se integre con el REPCON y por ende ya directamente se pueda asignar lo que son las citas, consultar lo que es el módulo de especialidades, cuáles están disponibles y cuántos cupos están disponibles. En nuestro caso, para que nosotros generamos la referencia hasta que llegue el admisionista y dé la cita, a lo mucho van a pasar un par de horas, ¿no? Entonces es por eso que se recomienda a todo el personal que está encargado, que se encarga de realizar la referencia, explicar al paciente y ya no cometer el mismo error de siempre de decirles, ven mañana o ven pasado mañana para que te entregue tu referencia cuando de repente ya no está de turno el profesional y ya, así evitar también lo que es la deserción, ¿no? de los pacientes y así poder evitar que ese cupo o esa cita se pueda perder, ¿no? Una vez que se da la cita al paciente, ya se recibe al paciente, el médico tratante va a atender al paciente y va a haber dos caminos, ¿no? Si es que requiere referencia a un hospital de mayor categoría o si es que en caso ya resolvió la causa, ya trató al paciente o tuvo una recuperación parcial y considera que debe continuar a hacer su seguimiento en el hospital, perdón, su centro de salud o en su puesto de salud de origen, ya va a generar lo que es la contrarreferencia a través de REPCO. Esa es el flujo de estados, la referencia en lo que es consulta externa y apoyo al diagnóstico, ¿no? Ahora, el flujo de referencias, si se dan cuenta, ya no tenemos ya los colores verde, los colores anaranjado, los colores morados, porque entendemos que al ser un paciente de emergencia, directamente se va a crear la referencia, previa coordinación, lógicamente, y ya directamente ya el evaluador de la referencia va a recibir al paciente como tal para que el médico tratante de emergencia pueda ya sea evaluar, ¿no? Si es que el paciente requiere hospitalización, si es que el paciente requiere una referencia a un hospital de mayor complejidad, o si es que ya con la atención que se va a brindar en emergencia, se finaliza o se mejora parcialmente al paciente y se va a generar su contrarreferencia. Recordar también que si es que el paciente va a requerir hospitalización, ya el médico tratante de piso, que es el que esté en la hospitalización, se va a encargar de lo que es hacer la contrarreferencia o, si es que no se resuelve la causa, referir a un hospital de mayor complejidad o de mayor categoría. Em, Bien, eso es un poquito la parte teórica respecto a cómo funciona el flujo de referencias y emergencias a nivel del sistema REDCOM. Bueno, pienso que hoy consideré oportuno realizar un ejemplo. Vamos a hacer una referencia ya sea para consulta externa y otra referencia para lo que es de emergencia, tomando como ejemplo y bueno, proyectando lo que es la plataforma de REDCOM. Entonces, a lo largo de la presentación les voy a ir explicando el paso a paso del llenado, del correcto llenado de la hoja de referencia en nuestra plataforma de REDCOM. Cuando ingresamos, nos figura esta ventana en la cual dependiendo de los roles que se nos va a asignar, en este caso la coordinación a nivel de direza, se nos van a habilitar distintas pestañas para nosotros poder visualizar, ¿no? En este caso, para poder empezar la referencia, necesitamos colocar aquí en la ventana de referencias y bueno, tenemos las opciones, ¿no? Como tal. Colocamos formulario de referencia y como les estaba mencionando, basta solo colocar con DNI del paciente y el primer apellido para que pueda figurar toda la información, ¿no? En esta parte de editar también es muy importante porque tenemos que colocar la dirección actual del paciente y se entiende que la dirección actual es aquella en la cual, por ejemplo, en el caso de Mazuco va a ser distrito de Inambari, ¿no? Como tal. Entonces, en este caso vamos a tomar de ejemplo mi persona, nos pide el apellido paterno. Colocamos aceptar. Importante también ya estar acostumbrándonos a colocar el número de celular de cada paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en otros establecimientos, ya directamente el admisionista se encarga de llamar al paciente y de hacerle recuerdo de que tiene una cita, ¿no? Con ese establecimiento de salud. Es de acuerdo a la organización como tal, ¿no? Importante no olvidarse la historia clínica,
Importante también, en muchos casos se ha visto las observaciones de que falta dirección. Entonces, si vemos que esta parte de aquí de lo que es la residencia sale en blanco, ponemos editar y buscamos directamente por distrito, ¿no? Para no... Pues en este caso, vive en Mazuco, ponemos residencia Mazuco, Avenida Inambar. Un ejemplo como tal, ¿no? Entonces, ahí hemos completado absolutamente todo lo que son los datos de filiación del paciente, ¿no? En caso de que sea menor de edad, también podemos agregar un tutor. Y sí o sí la plataforma te va a pedir agregar al tutor para que podamos registrar la referencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos la parte de lo que es hora y fecha. Son modificables, pero por ética no se debería tocar esta vez, estas ventanas o estas pestañas porque se supone que la referencia debería ser oportuna, ¿no? Entonces, en servicio de origen, aquí es donde les he explicado, ¿no? Las UPS de su salud. Todas estas UPS están de acuerdo a lo que es la categorización del establecimiento en el cual se elabora y toda esa información, como ya mencioné, Redcon consume de su salud, ¿no? En este caso, siempre como mi puesto es 1.3, consulta externa, ¿no? Como tal, como medicina general. Colocamos el establecimiento de destino, recomendable siempre escribir, ¿no? Hospital Santa Rosa, como es. Hospital Santa Rosa y verificar que su código sea el 2698, ¿no? Colocamos servicio de destino igual. Importante, si se supone que se está mandando a consulta externa, colocamos consulta externa. En este caso, el paciente va a ser un paciente para lo que es cirugía general, ¿ya? Entonces, colocamos consulta externa, cirugía general. En lo que es especialidad, vamos a colocar cirugía general. Motivo de la referencia muchas veces es por no capacidad resolutiva, por nivel del establecimiento, porque no se cuenta con determinado especialista, ¿no? En este caso, no capacidad resolutiva. Detalle del motivo de la referencia, evaluación quirúrgica, por así decirlo, ¿no? Condición del paciente, se entiende que al ser una referencia para consulta externa, el paciente esté estable. Tipo de transporte, especificar si es que es terrestre, fluvial o aéreo. Madre de Dios, tenemos los tres, así que en este caso es terrestre. Responsable de la referencia, igual el médico o el profesional que está realizando el llenado de esta referencia es el responsable, ¿no? Basta con colocar el DNI y ya nos figura ya el responsable de la referencia. Igual responsable del establecimiento, de igual forma, ¿no? Basta con colocar el DNI y ya nos figura lo que es el, el responsable como tal. Ahora, si queremos saber o si no sabemos el DNI de algún paciente, o de algún personal del establecimiento en el cual laboramos, ponemos en seguridad, ponemos personal del establecimiento y ahí vamos a tener una serie de todo el personal, ¿no? De sus datos para poder registrar lo que es la referencia. En este caso vamos a utilizar el DNI de un colega para que puedan evidenciar que el responsable se asigna automáticamente, ¿no? 38082855. ¿No? Vamos a sacar un DNI 77. Bueno, en este caso, como soy el paciente, no me está queriendo guardar la información. Sin embargo, creo que esta parte ya se ha entendido, ¿no? Vamos a generar otra referencia y aquí. Entonces ya hemos colocado todo lo que es el servicio de destino, consulta externa, establecimiento Hospital Santa Rosa, servicio de destino, se tiene que colocar consulta externa y la especialidad para cuál se está enviando, ¿no? Especialidad, de igual forma, motivo de la referencia, condición del paciente esté estable y aquí.
Si coloco mi número de DNI, ya va a salir automáticamente la persona que es responsable de la referencia y también responsable del establecimiento, ¿no? Como tal, ahí pueden evidenciar. Ahora, en caso de que el personal no esté o cuando se coloque el DNI figure el mensaje como en antes, aparecía que no está registrado en el módulo de personal, cada establecimiento tiene su encargado, ¿no? Su encargado y su responsable, y él es el que tiene acceso y él es el que puede registrar a los trabajadores de dicho establecimiento para que pueda ya figurar directamente aquí en el sistema, ¿no? Entonces, es importante también, sobre todo, ahondar bastante en el tema de lo que es la anamnesis, ¿no? Tiene que ser un relato, si bien es cierto, dice un resumen, pero este resumen debe ser conciso y en correlación al diagnóstico que éste tiene, ¿no? En este caso, vamos a hablar de un cuadro clínico de 6 meses de evolución caracterizado por dolor abdominal recurrente. Al momento acude al establecimiento refiriendo un cuadro clínico de 40 minutos de evolución caracterizado por dolor abdominal tipo cólico de aparición súbita, localizado en hipocondrio derecho, con una intensidad de 8/10, asociada a emesis, precedidas por náuseas en 2 oportunidades, ¿no? Alzas térmicas no cuantificadas, indica que el cuadro se presentó posterior a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. Cuenta con una ecografía con reporte de colelitiasis y además indica que el cuadro se viene haciendo recurrente y más repetitivo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la anamnesis tiene que estar completa, como tal, de acuerdo al motivo y de acuerdo al diagnóstico de la referencia, ¿no? Entonces, siempre recordar a todos los profesionales, ya sea médicos, licenciados, enfermeros, obstetras o todo el personal que pueda registrar la referencia, hacer una adecuada anamnesis del cuadro, ¿no? Y describir cómo realmente es, porque recuerden que es un documento médico legal, por ende, está sujeto a auditorías. Y en muchos casos, pues, las personas que hemos tenido la oportunidad de hacer las referencias hacia otros establecimientos, ya sea a institutos o a hospitales mucho más grandes, donde ya cuentan con un médico auditor, simplemente te observan y te dicen que la referencia está mal escrita, que la anamnesis, pobre anamnesis o pobre evaluación física, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hasta el momento no tenemos esas observaciones de parte del Hospital Santa Rosa, considero que es por esa falta, ¿no? Porque no tenemos un médico auditor para que pueda evaluar la calidad y el contenido de la referencia como tal. Una vez que registramos la anamnesis, tenemos que registrar la temperatura, 37, una presión arterial, frecuencia respiratoria y una frecuencia cardíaca, ¿no? Como tal. Ahora, en resumen del examen físico, de igual forma, ¿no? Tener ya, por el tiempo, ya hice un examen físico. En este caso, si estamos pensando en un paciente que tiene una colelitiasis como tal, entonces, si bien es cierto, se debería hacer mayor hincapié en lo que es el sistema gastrointestinal, ¿no? Como en este caso, ¿no? Si es que está doloroso, si es que hay algún signo ecográfico, si es que hay algún signo de anamnesis, de lo que es, por ejemplo, dolor de la palpación hipocondrio derecho, morfi positivo, y toda esta información debería estar de acuerdo o de acuerdo al sistema en el cual se está englobando la patología como tal, ¿no? Entonces, siempre debemos hacer un buen examen físico y sobre todo describirlo de manera adecuada aquí en el resumen en la parte de la ventana que dice resumen de examen físico como tal, ¿no? También, según la norma, tiene que especificar el Glasgow y tiene que especificar el estado hemodinámico del paciente en el cual esté en ese momento, ¿no? En este caso, hemodinámicamente estable y una descripción bastante detallada de la localización del dolor o de acuerdo al diagnóstico del sistema que está comprometido como tal, ¿no? Esa sería la parte inicial de lo que es la anamnesis y el examen físico. Posterior a ello tenemos apoyo al diagnóstico. En apoyo al diagnóstico de igual forma, ¿no? En este caso al paciente, por decir, se le echa un hemograma, entonces ponemos en la parte de laboratorio, agregar una prueba de laboratorio. Perfecto. Ya. Agregar prueba de laboratorio, en este caso directamente en descripción podemos escribir, ¿no? Hemograma. Ya agregamos, si es que en caso se le echa algún otro procedimiento, si es que se le echa ecografía, placa de rayos X, igual de igual modo se puede agregar el procedimiento como tal, ¿no? En la parte de diagnóstico, se puede agregar un diagnóstico, en este caso, cálculo.
de acuerdo al CIE-10, ¿no? Cálculo, por decir, sin colecistitis, ¿no? Agregar el tipo de diagnóstico que en este caso es definitivo, dependiendo a lo que el personal que está haciendo la referencia considere. También se podría agregar lo que es la prescripción, que eso lo vamos a ver en la parte de emergencia, ¿no? Que considero que debe ser más importante para poder dar a entender y sobre todo brindar información de con qué medicamento se le ha tratado o qué procedimiento se le ha hecho al paciente previo a su ingreso al hospital, ¿no? En la parte de anexos, en esta parte podemos agregar incluso si tenemos una ecografía, si tenemos rayos X, si tenemos hemogramas, podemos agregar y podemos adjuntar, ¿no? Por en este caso vamos a adjuntar el paciente tuvo una ecografía, descripción, colocamos ecografía, observaciones, listos en vesícula, ¿no? Dependiendo a lo que el informe de la ecografía nos diga, ¿no? Entonces, aceptar y ya se va a cargar también lo que es ecografía, ¿no? Podemos agregar quizás su hemograma, ¿no? Su hemograma. Entonces, colocamos hemograma y observaciones, quizá tiene leucocitosis, ¿no? Ya. Una vez que se agrega, ¿con qué fin? Con el fin de que se brinde toda la mayor cantidad de información posible para que el paciente pueda recibir una atención oportuna y sobre todo una atención de calidad, ¿no? En notas y observaciones podemos colocar que ya se coordinó la referencia o algún dato extra que el personal que va a hacer que va a recepcionar al paciente pueda tomar en cuenta como tal, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos completado toda esta información, simplemente seleccionamos guardar datos y posterior a ello referir al paciente, ¿no? Una vez que ya se tenga toda esa información, nosotros nos vamos a lo que es la parte de referencias de nuevo y pacientes referidos enviados, ¿no? Como tal. Aquí te sale pendiente. Si es que en caso tendríamos una referencia que estaría pronta a cita, nos figuraría aquí. Sin embargo, es importante y también debemos ser responsables de que cuando hacemos una referencia nos encarguemos de poder visualizar el estado en el cual se encuentra la referencia. Anteriormente había mostrado, y aquí está, ¿no? Solicitud registrada, observada, pendiente, aceptada como tal, ¿no? En este caso, las referencias que salen en color lila ya son las que ya han sido citadas, ¿no? Y si es que se tiene alguna observación, va a figurar también ahí que el motivo de la observación y aquí en lo que es observación o en lo que es el comentario nos van a indicar el motivo por el cual fue observado y para poder levantarlo, ¿no? En este caso, si nosotros colocamos en la hoja de referencia, ya nos figura aquí en la parte inferior, ¿no? Fecha en que será atendido, hora en que será atendido y el nombre de quien lo atenderá como tal. Entonces, ya nosotros debemos entregar esta hoja al paciente con la fecha ya y la hora para que él también pueda, de algún modo, tomar las precauciones del caso y pueda acceder al Hospital Santa Rosa, ¿no? En muchos casos, cuando hacemos la referencia, solo les entregamos la primera, la cual no está citada. Y el paciente muchas veces va al Hospital Santa Rosa creyendo que como antes ya solo bastaba con tener una hoja de referencia y allá se le asignaban cupos o citas. Entonces, ya genera disgusto en el paciente porque va en vano al hospital, ¿no? Porque no le van a atender, ya que no cuenta con una referencia ya citada del paciente. Entonces, es muy importante verificar esta parte, ¿no? El estado de la referencia. Muchas veces nos han observado, nos han anulado las referencias, sobre todo, ¿no? Cuando hacemos la referencia a otros establecimientos de salud que de algún modo ya están más completos, ¿no? Entonces, esa es respecto a lo que es una referencia por consultorio externo, ¿no? Quisiera saber si de repente alguien o tienen alguna duda respecto a cómo registrar a los pacientes. Ahora, otra duda muy importante también es cómo registran a los pacientes que no tienen DNI o a los pacientes que son INN, a los pacientes que no cuentan con algún documento, ¿no? Aquí en la parte de documento como tal, sale, ¿no? DNI, puede ser carnet de extranjería, ya está integrado con lo que es migraciones. Pasaporte, colocar el número, y en la parte inferior nos sale sin documentación, ¿no? Si nosotros colocamos esta parte, nos va a salir una ventana en la cual nos va a hacer la pregunta de que si el paciente tiene CIS temporal. Nosotros colocamos que no porque entendemos que no sabemos ni el nombre del paciente o, bueno, en muchos casos no sabemos
ni la información que cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, preguntamos a los familiares, a las personas que están ahí, se le puede asignar, se le puede preguntar su nombre, apellido paterno, sexo, su dirección, y basta solamente con eso para que pueda ser llenado la referencia, ¿no? Como tal. Dudas, preguntas respecto a lo que es citar a los pacientes por consulta externa, no sé si me la podrían hacer llegar mediante el chat o mediante alguna pregunta directa, por favor, o todo está claro. Eh, sí, doctor. Hola, Adelante. hola doctor, muy buenas tardes. Hola, ¿me escucha? ¿Cómo está? Buenas tardes, sí. Doctor, muy buenas tardes. Le habla el médico de aquí del Centro de Salud Salvación. Tenía una duda. En sí, muy bonito, ¿no? O sea, referente a lo que es la referencia por consulta externa. ¿Qué factible sería que nos cree una data para el personal de salud acá que estamos, para que también de ese modo se pueda brindar pues, una calidad de atención, no mandarles a los pacientes, ¿no? En nuestro caso, más que todo, es con el Hospital Regional del Cusco. Por la situación geográfica que nos corresponde, sería pues Cusco, ¿no? Pero en sí nosotros, a Madre de Dios, al Hospital Santa Rosa, tendríamos que sacar pues nuestras citas y entonces no sé si me podría aclarar cómo tendríamos que hacer con el Hospital Regional del Cusco y también quisiera, ¿no? Que se nos facilite, es decir, este aplicativo a cada personal de salud para que también de ese modo podamos contribuir con el paciente, ¿no? Porque muchas veces de acá nosotros enviamos referencias, pero no son atendidos, pues, ¿no? Y por ese mismo se llama, por esa misma situación, muchos pacientes ya no quieren ir, pues, ¿no? Para poder sacar sus referencias, o ya no quieren ir con las referencias por consulta externa, o van al privado, y hay veces ya vienen decepcionados, y no se le está dando, pues, una verdadera atención, se podría decir, ¿no? Así por consultorio externo, porque aparentemente el hospital también no cuenta con suficiente personal y no hay suficiente disponibilidad para la atención, ¿no? Y entonces no sé cómo se podría manejar esta situación. Esa era mi duda, ¿no? Entiendo, doctor Nilo, muchas gracias por su pregunta. Sí, justamente al momento, entiendo que usted hace la referencia al hospital regional o al hospital Antonio Lorena del Cusco, ¿no? Sí, Sabemos efectivamente. que de este hospital son bastante exigentes respecto a lo que es el motivo por el cual se está mandando, ¿no? Y muchas veces nos rechazan la referencia porque de algún modo ellos desconocen que, por ejemplo, neurocirugía, no contamos con neurocirugía en el Hospital Santa Rosa. Sin embargo, como un consejo, ya de manera personal, es colocar, ¿no? En lo que son observaciones aquí en la parte de la referencia como tal, en las notas y observaciones, ¿no? Por distribución geográfica o también por necesidad de atención, el Hospital Santa Rosa, bueno, mi hospital de referencia no cuenta con dicha especialidad. Entonces, si nosotros somos claros y en las observaciones colocamos eso, ya directamente nos va a citar a los pacientes el hospital regional del Cusco como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hemos tenido, sí realizamos referencias al hospital regional. En este caso, por ejemplo, Antonio Lorena, ¿no? Del Cusco, ya está la solicitud aceptada como tal, ¿no? Y dentro de los comentarios, nosotros también podemos generar un comentario, ¿no? Si digamos, hago la referencia, puedo hacer un comentario, ¿no? En este caso, indicar, ¿no? Que mi paciente va a acudir al hospital del Cusco porque es por cercanía, ¿no? Netamente, solamente por eso, como tal, ¿no? Ahora, los usuarios de Repcon y todo eso ya en cada microred hay un encargado de lo que es que se le asigne a los usuarios, ¿no? Para que puedan registrarlo como tal. Entonces, como un consejo personal, les sugiero que sea bastante conciso y sobre todo que explique el motivo de la referencia, ya sea en la anamnesis, para que puedan aceptar la referencia. Porque en caso de Cusco, Arequipa y Lima también, que hemos hecho algunas referencias, la hoja de la referencia es evaluada por un médico. Entonces, si es que tenemos una buena redacción, considero que va a ser aprobada y se nos va a dar lo que es la cita del paciente, ¿no? Mm. Listo, muchas gracias, doctor. En todo caso, la encargada del Centro Salud Salvación de lo que es REFCON se va a crear mi data, ¿no? Claro, Es lo que ella va a tengo. crear Ah, ya. exacto.
sus usuarios. Listo, muchas También gracias, tenemos eso era un... mi duda. Listo, Sí. gracias. Doctora, Tenemos una pregunta también, sí, ¿no? ¿me puede permitir un ratito, doctora Mills? Sí, claro. A ver, bueno, es ante la pregunta del doctor Nilo de Salvación. Doctor Nilo, como bien creo que usted sabe, tiene una responsable del sistema de referencia de salvación, que es la obstetra Lisette, donde las cuales yo creo que cada año, del comienzo del año, se les solicita que remitan mediante un oficio para la creación de su usuario del Redphone y también como lo que es de Telesalud. Entonces, todos los años se les solicita al primer semestre, enero, febrero, marzo, estamos solicitando mediante un documento que ustedes tienen que remitir para que nosotros lo podamos crear, o si no también la responsable del área de referencia, como bien lo ha dicho el doctor Ames, la coordinadora del microred también tiene el acceso para poder hacer crear el usuario de su equipo, ¿no? De su microred. Entonces, con ello. Y también un punto, doctor Nilo, lo que ha tocado, un punto importante el doctor Ames, es cuando ustedes hagan la referencia a los establecimientos pues de Cusco, el Hospital Lorena o el Hospital Regional, donde se coloca pues en la plataforma las notas, las observaciones. Es bueno colocar, como lo que he indicado, uno por la geografía, uno que el Hospital Regional de Madre de Dios no cuenta con las especialidades. Si nosotros somos bien claros al momento de hacer las referencias y escribir en las notas o en las observaciones, yo creo que el Hospital Regional o Lorena no nos vayan a rechazar, pero muchas veces estos campos están vacíos, no escribimos. Entonces, por ello se les pide, pues, más que todo lo que es el sector de mano, a la microred de salvación, prescribir, colocarle estas notas en las notas de observaciones. Nada más un poquito para poder aclarar. Por favor, obstetra Lisset, sería bueno que se reúna usted con su equipo, indicarles pues quiénes les falta, porque creo que nos ha dado a entender que el doctor Nilo no cuenta pues con su usuario para que pueda ingresar a la plataforma del Redcom. Gracias, doctora Medina. Listo. Bueno, también tenemos otra pregunta, ¿no? De acá de la psicóloga María, ¿no? Para referir a los centros de salud mental comunitarios, ¿se utiliza la misma plataforma? Sí, si nosotros en el REPCOM, aquí en la parte de lo que es referencias, el establecimiento del destino, colocamos el mental comunitario, va a salir ahí, ¿no? Comunitario de Mazuco. Aquí está, ¿no? Salud mental comunitaria de Mazuco. Entonces también podemos referir a un mental comunitario para lo que es la atención, ya sea en psiquiatría o en las diferentes especialidades que tiene el área de psicología como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mental comunitario de Mazuco, según su cartera de servicio, tiene todas estas atenciones, ¿no? En adicciones, en psiquiatría. Y también se debería utilizar esta plataforma. ¿Con qué fin? Con el fin de ya optimizar y ya digitalizar cada vez más lo que son las atenciones y sobre todo las referencias. Entonces, muchas gracias por sus preguntas. Espero, si a lo largo de la presentación se tiene más dudas o inquietudes, por favor, hacérmelas llegar. Ahora vamos a pasar a lo que es el módulo de registro de lo que son pacientes con emergencia, ¿no? Que tienen esa emergencia y que les había explicado de que ya no pasan por ese flujo de cita, por ese flujo de aceptar al paciente, ¿no? Directamente se recibe al paciente como tal. En este caso, igual, ¿no? Tenemos el área de emergencia o el área de referencia, cualquiera de ambos, ¿no? Utilizamos, en este caso, vamos a utilizar lo mismo, ¿no? Formulario de referencia, colocamos consulta externa, establecimiento de destino, en este caso. Doctor, buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Soy la obstetra Lisset Moreno de la Microred Salvación. ¿Cómo está Quería usted? hacerle una pregunta. En cuanto a lo que son las referencias por consulta externa, usted está indicando que le dan respuesta en cuanto a lo que es el Redcon para las citas, ¿no? Pero que yo sepa, el Hospital Regional y el Hospital Lorena, las citas para lo que son consultas externas son físicas, o sea, el paciente tiene que ir y sacar su cita con su DNI y con la hoja de referencia, más no nos dan cita por el Redcon. Entonces, al momento que nosotros lo pasamos al Redcon, ellos no nos dan la cita.
tiene que ir sí o sí el paciente con su hoja de referencia y con su DNI para sacar una cita. Entonces, todavía no están utilizando lo que es el módulo del Redcon en lo que es en el hospital regional, tampoco en lo que es en el Redcon. Y en casos, digamos, que son tratamientos que necesiten o que les den el médico especialista les digan que tienen que regresar, en esos casos sí ya se le tiene que ellos indican que se suba al Redcon, en esos casos ya, o sea, sí se sube. No solamente para aclararlo, por favor, ¿ya? Ok, etcétera. Muchas gracias por la aclaración. Sí, justamente aquí les estoy mostrando una referencia que se realizó a lo que es el Hospital Antonio Lorena. Y como bien menciona la obstetra, ¿no? Si bien es cierto, no sale citada, pero aquí en las observaciones ya se colocó que por indicación de médico especialista, no se hace de cirugía plástica, ya se tiene que realizar lo que es la referencia, ¿no? Como tal. Y también, si es que el paciente va y ya indica, ¿no? Le indica al personal de recepción del hospital, ya sea regional o de Lorena, que en el REPCON ya figura como un paciente con una solicitud aceptada, ya figura en verde como tal, aquí como si se evidencia ya figura como una solicitud aceptada. De repente, en el tema de lo que es las citas, todavía no está haciendo de manera digital, sino presencial, pero considero que ya el paciente, cuando va a ir con con una referencia ya aceptada, entonces va a tener mayor chance de poder acceder a a la especialidad que se que se está generando, ¿no? Como tal. Muchas gracias por por Sí, su por eso aclaración. es que, digamos, en la microred salvaciones que todavía no se está manejando mucho todavía en lo que es el red con a los médicos, porque de repente el doctor Nilo piensa que va a referir al paciente y automáticamente le van a dar la cita. No, o sea, todavía no está funcionando eso como, digamos, en Puerto o en algunos otros departamentos. No, no está funcionando todavía. O sea, sí o sí va a tener que darle su referencia física o lo va a tener que imprimir y el paciente sí o sí va a tener que ir a sacar su cita física, ¿no? Entonces, como le indico, ¿no? Entonces todavía no está funcionando lo que es red con mediante citas, ¿no? Solamente eso es para aclararlo, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, continuamos con lo que es ya el registro de pacientes para el módulo de emergencia como tal, ¿no? Entonces, de algún modo, eh, formulario de referencia es el mismo proceso de lo que es la afiliación, ¿no? Colocar el DNI del paciente, su historia clínica y el resto de datos ya el sistema nos va a mostrar, ¿no? Servicio de origen en su mayoría, sí está bien que se coloque consulta externa como tal. Establecimiento de destino, se entiende que en su mayoría de los puestos de salud refieren al Hospital Santa Rosa, ¿no? Hospital Santa Rosa. Servicio de destino. Aquí sí es importante colocar emergencia, ¿no? Si nosotros colocamos netamente emergencia y la especialidad a la cual se está enviando la referencia, ¿no? Ya sea medicina general, traumatología, en este caso va a ser un paciente con dengue, entonces a medicina general. Motivo de la referencia, quizás no capacidad resolutiva por determinado especialista o netamente por nivel de establecimiento. Quizás este paciente va a requerir internación, ¿no? Que se interne en el hospital. Lo mismo de aquí, condición del paciente, estable, medio de transporte, de igual forma, ¿no? Registrar lo que es el tema del responsable y el responsable del establecimiento. Es importante también en caso de emergencia registrar el personal que acompaña la referencia, ¿no? Y como ya les había enseñado más antes, si no sabemos en ese momento de repente el personal que va a llevar está de retén o se encuentra en otro en otra unidad, por así decir, o se encuentra quizá de Profan o se encuentra de extramural y está programado para lo que es el traslado de paciente, para no estar llamando y preguntando cuál es tu DNI, directamente nos vamos a seguridad y personal del establecimiento, ¿no? Y aquí buscamos el personal al cual va a acompañar la referencia según rol de turnos y colocamos, ¿no? En la parte inferior el número de DNI del personal que va a acompañar y en este caso va de manera automática ya va a salir la profesión y bueno, el colegio al cual pertenece como tal.
¿Por qué es importante esta pestaña y esta parte del personal que acompaña? Porque cuando se hace uso de la ambulancia es indispensable que, que figure el personal que está acompañando, ¿no? Como tal, y que esté escrito en la hoja de referencia. Entonces, continuamos. El resumen de la anamnesis, en este caso, bueno, cogí un caso al azar, un paciente con dengue, ¿no? Que es una enfermedad muy prevalente aquí en la región, ¿no? Entonces, en este caso describimos como un paciente con cuadro clínico de 5 días de evolución, caracterizado por alza térmica no cuantificada, persistente a pesar de uso de antipiréticos, asociado a mialgias, artralgias, dolor retrocular, náuseas sin emesis. Cuadro se exacerba el día de hoy con gingivorragia escasa, asociado a dolor abdominal tipo opresivo, persistente en epigastrio. Niega cuadro de diarrea y refiere que se administró analgésicos y antipiréticos en una oportunidad de manera particular. Entonces, ¿qué pasa y por qué es importante esta descripción, sobre todo en lo que es las referencias para emergencia? Sabemos que muchas veces el personal que lleva, que traslada al paciente, quizás ni siquiera ha estado en el área de tópico, ni siquiera lo ha visto al paciente, ¿no? Como ya mencioné antes, quizás esté en otra actividad, lo llamaron, según rol estaba de turno para llevar la referencia y por la premura del tiempo muchas veces no se tiene ese contacto con el médico o con el encargado de la referencia para que le pueda brindar todos los detalles respecto al por qué se está refiriendo al paciente, ¿no? Entonces es muy importante hacer una descripción bastante detallada y sobre todo precisa de la anamnesis, ¿no? Completamos las presiones, la frecuencia cardíaca. 102 en este caso. Igual, ¿no? Un resumen de lo que es el estado un resumen del examen físico como tal, ¿no? En este caso, al ser un paciente con dengue, es importante describir su dolor abdominal, de qué cantidad es la gingivorragia, si es que es profusa o si no, y todo eso, ¿no? Sobre todo en el examen físico, describir de manera detallada, ¿no? Si tienes un paciente con fractura, qué sé yo, de algún modo describir, ¿no? La localización, describir también qué se le ha realizado al paciente como tal, ¿no? Entonces, en apoyo al diagnóstico, lo mismo, y en diagnóstico tratamiento, en este caso, sí, por favor, bastante atención, porque en su gran mayoría, por no decir casi todas las referencias, que se manda mediante el grupo de WhatsApp, se evidencia de que la parte de tratamiento siempre sale en blanco, ¿no? Y considero que es muy importante especificar el tratamiento al cual accedió al paciente en el establecimiento donde acudió en primera instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque así evitamos quizá temas de sobredosis o evitamos que justamente se les hagan esas preguntas, ¿no? Al personal que lleva, ¿no? ¿Qué se le ha puesto? Y muchas veces el personal no tiene ni idea de qué se le ha administrado y estamos en problemas o en disgustos ahí cuando nos reciben a los pacientes allá en el Hospital Santa Rosa. Entonces, considero que como profesionales y al ser esto un documento legal, debemos registrar todo lo que se le ha hecho al paciente, ¿no? En este caso, siempre, ojo también, el primer diagnóstico es la causa de referencia. No puedes poner al último la causa de referencia, ¿no? Y te permiten colocar tres diagnósticos. En este caso vamos a colocar como si fuera un dengue con signos de alarma. Tipo de diagnóstico, si tenemos pruebas o no presuntivo, podemos agregar también una causa secundaria, ¿no? En este caso vamos a trombocitopenia, ¿no? Por las plaquetas. De repente sus plaquetas estaban bajas, así que mm, trombocitopenia, en este caso sí va a ser definitivo. Y esta parte, ¿no? Si nosotros marcamos el check de prescripción, automáticamente la parte de tratamiento se nos va a habilitar. En este caso se tiene que asignar la prescripción. En este caso, solo para fines de ejemplo, cómo se encuentra el cloruro de sodio? Aquí en esta pestaña, sodio cloruro, y directamente nos vamos a la página 3, ¿no? Aquí, 2. Aquí, sodio cloruro, sale toda la concentración, 1 litro, la concentración como tal, la presentación, en este caso la cantidad, ¿no? Cantidad 1, quizá le hemos puesto
¿no? Quizás pesa 70, ¿no? 700 cc en una hora. Lo podemos poner 700 cc, porque aquí tenemos lo que es periodo, ponemos una, y en unidad de tiempo colocar ya sea horas, minutos, segundos, en este caso horas. Continuamos asignando la prescripción, ¿no? Quizás a este paciente se le ha puesto, no sé, ha tomado paracetamol. Entonces, escribimos el nombre del medicamento, buscamos aquí. Paracetamol, por decir de 500, ¿no? Aquí. De 500 miligramos, la cantidad quizá 2 tabletas, mm, por razón necesaria, o caso de fiebre, periodo uno, y esto sí va a ser en minutos, ¿no? Ya está. Entonces, una vez que nosotros tengamos registrado toda esta información, para que pueda figurar en la hoja de referencia, tenemos que finalizar la asignación. Si nosotros guardamos los datos, va a figurar en blanco las hojas de referencia como tal. Entonces, podemos seguir asignando la prescripción, sí, o también en el caso de que nos hemos equivocado, podemos remover la prescripción. Entonces, es así que sí o sí todas las referencias tienen que ir, sobre todo las de emergencia, tienen que ir con una descripción del tratamiento que se le ha realizado como tal, ¿no? Si de repente no encuentran algún medicamento o algún proceso que se ha realizado, tienen también las notas u observaciones para poder colocar si es que se le ha hecho algún otro procedimiento como tal. Pero sin embargo, considero que esta parte de tratamiento está bastante completa con todo lo que es el Petitorio Nacional de Medicamentos y sí se puede registrar de esta forma, ¿no? Entonces recuerden que para que pueda figurar en la hoja de referencia y no salga en blanco, se tiene que finalizar asignación como tal. Entonces, eso sería todo respecto a lo que es la, mm, a lo que es la asignación de los pacientes con referencia, ¿no? Posterior a ello colocamos guardar datos y referir al paciente. También importante si es que en caso menor de edad, la plataforma de por sí no les va a dejar referir al paciente. Les va a pedir que agreguen al tutor. Igual en la forma para agregar al tutor solo basta con su DNI de la mamá, del papá o del representante legal del paciente y ya a través de la RENIEC nos va a figurar todos sus datos, ¿no? Como tal. Entonces, posterior a ello, damos en lo que es referir paciente y hoja de referencia, ¿no? Tenemos que imprimir 3 hojas de referencia porque dos se quedan en el hospital y una retorna al establecimiento de salud donde se debería colocar en lo que es el archivador de referencias de los establecimientos bueno, que cada establecimiento cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que es respecto a las referencias de emergencia como tal, ¿no? Ya está. Entonces, más respecto a esta pestaña, también tenemos las contrarreferencias. Aquí salen lo que son los pacientes que han sido contrarreferidos. Eh, y también algo que sí quería demostrar es que ya no es como antes, ¿no? Mm, por ejemplo, esta referencia ha sido emitida a las 15:25 del día de hoy, ¿eh? Hace poquito, 17/08 del 2026, creada a las 15:24. Y miren, después de cuánto tiempo ha sido aceptada. Ha sido aceptada a las 15:29. No ha pasado ni 10 minutos para que este paciente ya pueda acceder a su cita y ya pueda acceder a una especialidad en el Hospital Santa Rosa. En este caso, ha sido para pediatría. Y si ya verificamos la hoja, ya nos sale que la referencia y la fecha que está para el 24 a la hora 9:30 por la doctora Miluska, ¿no? Entonces, por favor, no cometer ese error de decirles a los pacientes de que ya retorna mañana, retorna más tarde, ¿no? Simplemente se les dice, ¿sabe qué? De acá de una hora retorna o date una vuelta y regresas porque ya su referencia va a estar citada como tal, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí me ha pasado menos de una hora, 10:32, 11:57, el paciente ya estaba aceptado, ya estaba citado como tal. Entonces, solamente quería recalcar eso, ¿no? De que las referencias ya están siendo citadas de manera oportuna y ya se está cerrando la brecha de tiempo de espera de los pacientes para que puedan acceder a las diferentes especialidades que se tienen. Y por último, quería mencionar respecto a lo que es
la hoja de referencia manual, ¿no? Que en este caso ya no se debería utilizar, sin embargo, aquí tienen un ejemplo de cómo de cómo debería estar dicha referencia, ¿no? Importante, cada establecimiento cuenta con un libro donde figura en orden correlativo el número de hoja de referencia que corresponde, ¿no? En el caso del REPCON, el REPCON ya establece de manera automática un número como tal. ¿Y por qué es importante este número? Porque al momento de nosotros realizar la FUA, no sé si han verificado en la parte inferior, indica, ¿no? ¿Paciente fue referido? Sí. ¿Qué número de hoja de referencia? Es esta, ¿no? En el caso de una hoja manual o en el caso de la hoja de referencia de REPCON. Es lo mismo que la hoja de referencia, filiación, la fecha exacta, la hora, si cuenta con seguro, si es que es un seguro integral de salud, qué sé yo, historia clínica, el nombre de la IPES del centro de origen, en este caso Mazuco, al nombre de la IPES de destino, ¿no? Hospital Santa Rosa. Está yendo de consulta externa de medicina y en este caso está yendo para la especialidad de traumatología, ¿no? Colocar datos del paciente, nombre, apellido, su DNI, fecha de nacimiento, edad. En este caso el paciente es un paciente pediátrico, por ende sí o sí tiene que ir el DNI de la madre o del apoderado y especificar el número de hijo que es. Su dirección completa, igual, ¿no? Si bien es cierto, aquí el espacio que se tiene en esta hoja es muy reducido, entonces tratar de ser lo más concisos y sobre todo coherentes respecto al cuadro clínico y al motivo de la referencia, ¿no? De igual forma, en su examen físico no tenemos bastante espacio, sin embargo, en este caso es un paciente que tiene una posible fractura de húmero, entonces directamente al sistema musculoesquelético y a describir la zona de la lesión como tal, ¿no? Para brindar más detalles y sobre todo facilitar la información al médico tratante, ¿no? Su CIE-10, colocar de acuerdo, en este caso es sí o sí de manera manual. Tenemos el aplicativo Smart CIE-10 en el cual nos podemos guiar para poder colocar el CIE-10 de la enfermedad o de la patología con el cual se va a referir al paciente, ¿no? En este caso, en exámenes auxiliares se puede poner, por ejemplo, si se le ha hecho un grupo y factor, la fecha de resultado, si se le ha hecho un hemograma, lo más importante, ¿no? En este caso, hemoglobina 10. Y si se le ha hecho una pruebita rápida, igual, colocar, ¿no? Negativo o no reactivo como tal. Prescripción, lo mismo, importante. ¿Por qué antes estas hojitas eran importantes? Porque hasta el momento se sigue utilizando porque se ha visto estadísticamente que en esta hoja sí llenan los responsables de lo que es la referencia, sí llenan esta parte, lo que es la prescripción, ¿no? Aunque se le ponen un vía salinizada o el medicamento que se le administra. Entonces, pendiente de parte de nosotros los profesionales que somos encargados de realizar una referencia, el tema de la prescripción, ¿no? Que esté la prescripción y que esté sobre todo los medicamentos o los procedimientos que hemos realizado en un paciente justamente para evitar complicaciones de sobredosis o de que si se le está repitiendo el mismo medicamento al paciente, ¿no? Datos de la referencia, lo mismo, ahí sale, ¿no? No capacidad resolutiva, no capacidad por el nivel de establecimiento, basta con solo colocar el uno, ¿no? O el 2 dependiendo de esto. Especialidad de destino, si es que es para una especialidad médica como tal, traumatología, condición del paciente estable, igual los medios de transporte. Esto es importante, ¿no? Se supone que nosotros para poder realizar una referencia la coordinamos, ¿no? Entonces, muchas veces en el grupo de referencias se nos asigna, se tiene un rol, ¿no? Si es que en caso logramos contactar al médico que va a recibir las referencias, igual se podría colocar en esta zona, ¿no? Nombre de quién lo atenderá y nombre de con quién coordinó la referencia. Muchas veces es netamente con el área de solo referencias, más no es con el médico tratante, entonces colocar, ¿no? Área de referencias. Responsable de la referencia, de igual forma el médico, el profesional que esté realizando dicha actividad, responsable de la IPRES y también el personal que acompaña como tal, ¿no? Y ya cuando llega al hospital, el personal que recibe va a sellar y esta hoja también debería retornar a lo que es el archivador de las referencias que cada establecimiento cuenta, ¿no? Como tal. Importante esta parte también porque como les digo, cuando utilizan ambulancia y cuando es un paciente CIS,
es dentro de los requisitos que genera, que se tiene que realizar para poder justificar el traslado del paciente por emergencia, es uno de ellos la hoja de referencia. Y que en la hoja de referencia figure el personal como tal, ¿no? Entonces, en la hoja de REPCOM tiene que figurar de manera escrita, digitalmente, bueno, y en casos muy excepcionales ya debería ser de manera escrita. Sin embargo, priorizar que la información ya sea digital como tal, ¿no? Pues eso sería respecto a lo que es las hojas de referencias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, dentro de las conclusiones, tenemos que el llenado de la referencia es responsabilidad del personal de salud. Al ser un documento médico legal, está sujeto a auditorías. Recomendación muy importante, en muchos casos se ha tenido casaciones de que por falta de ética, las referencias se han alterado lo que es la hora, la fecha, y de algún modo no se ha especificado el diagnóstico o el diagnóstico no concuerda con la patología descrita, ya sea por la premura del tiempo o por ciertas actividades que realizamos. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque está sujeto a auditoría médica. El llenado debe contener una adecuada anamnesis, examen físico puntual y en correlación al diagnóstico de la referencia. Muy importante eso, ¿no? Registrar el diagnóstico adecuado, verificar la unidad de destino y adjuntar exámenes complementarios. Si en caso se les hace muy complicado subir, ¿no? Una ecografía, subir su placa de rayos X, subir lo que es el tema de sus exámenes complementarios, como lo que es hemogramas, qué sé yo, perfil hepático, renal. También sería importante en caso de que es emergencia que se pueda adjuntar una copia de dichos exámenes, ¿no? Con el fin de poder mejorar lo que es la atención del paciente, ¿no? Ahora, citar al paciente de manera oportuna para evitar la contrarreferencia por deserción. Eso es muy importante porque estamos quitando la oportunidad a otro paciente que quizás sí tuvo la predisposición de poder acceder a una especialidad y de que quizás por temas administrativos no pudo o porque simplemente no se le citó y no se le llamó a tiempo, no pudo acceder a esta, a esta especialidad, ¿no? Importante también recalcar que en el grupo de referencias y contrarreferencias tenemos, ¿no? Un rol en el cual se muestra las especialidades a las cuales la cartera de servicios que tiene el Hospital Santa Rosa y la cantidad de cupos que tiene, ¿no? En este caso, siempre si es que como recomendación, de repente va a ser una especialidad bastante solicitada, nefrología, muchas veces hay neurología o neumología. Tratar de que si sus pacientes ya son de patología crónica, indicarles, ¿no? Que vengan los primeros días del mes para que puedan acceder a estos cupos que muchas veces son muy limitados, ¿no? Lógicamente por la demanda que esto conlleva. Entonces, respecto a eso, esas serían las conclusiones de esta asistencia y muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda o pregunta respecto a lo que es el llenado de emergencias en el REPCOM, utilizando lo que es ya la plataforma de emergencia como tal? Muy bien, entonces, en vista de que no hay ninguna pregunta, se entiende que todo ha quedado claro. De Doctora todas Mes, formas, sí, doctora dígame. Mes, sí, yo insertaría toda la microred, más que todo que está la microred de salvación, a solicitud pues de la microred de salvación, porque en una supervisión que se hizo, una reunión que se tienen, ellos enfatizaron pues que se tendría que brindar una asistencia. Es ahora se les solicita pues que hagan las consultas referente al tema del llenado de las hojas de referencia, o creo que ha quedado tan claro que el doctor Ames pues lo ha explicado muy didácticamente cómo se tiene que hacer el correcto llenado de la hoja de referencia, porque normalmente el que nos observa más que todo pues es
El Hospital Santa Rosa, sabemos que de Salvación, como en sí, ellos no hacen la referencia a nuestra región, pero muchas veces de lo que es Bocamanu o Tayacome, efectivamente ellos llegan también acá a la región. Sí, no es que en la totalidad todo sea referido a Salvación. En muchos casos de algunos establecimientos de Salvación también vienen a la región de Madre de Dios, donde pues muchas veces se observa no hay un buen correcto llenado de las hojas de referencia, no solamente para Salvación, esto es en todos los establecimientos de nuestra región. Entonces, se les pide pues a cada uno de las microredes indicar pues sus dudas, ¿no? Alguna consulta que tengan, ya que acá está el doctor Ames, gustoso a brindarnos pues nuestras dudas que tengamos, él nos pueda disolver. Sí, es importante. Más que todo, a ver si Salvación está la licenciada Lisette. Lisette, adelante con tu equipo, a ver si eh, puedan ustedes indicar algo. Ahora, usted indica, pues, con respecto a sus referencias que hacen, pues, hacia el Hospital Lorena o el Hospital Regional de Cusco. Ustedes hacen mediante coordinaciones. Ya nosotros desde acá de la coordinación de DIRESA haremos las coordinaciones con el Hospital Regional de Cusco, porque el Hospital Regional de Cusco también ellos utilizan la plataforma del RedCom. Entonces ahí nos falta un poco de coordinación para que así puedan hasta aceptarles todo lo que es el sector humano mediante la plataforma, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere llegar. Alguna consulta, alguno de los coordinadores de las 9 microredes que están presentes, por favor. Entonces, de hoy para adelante no queremos ver observaciones por parte del Hospital Santa Rosa. Una es, pues, el mal llenado, por ejemplo, en definir, pues, muy bien el diagnóstico de acuerdo para la especialidad que se está remitiendo. Entonces, en ello, por favor, es hora de hacer sus consultas, preguntas, ¿sí? Bien, licenciada, creo que ha quedado todo claro. Entonces, muchas gracias por su atención. Una vez más agradezco a su persona, licenciada Esmeralda, por haber confiado en mi persona para poder brindarles esa asistencia y poder contribuir con un granito de arena a que ya cada vez se vaya digitalizando lo que es la atención en salud. Nada, muchas gracias a usted, doctor Ames, por esta gran exponencia. Agradecerle primeramente y a la microred pues, de Mazuco, que tiene un gran médico, y bueno, ¿no? Para adelante y agradecerle. Muchas gracias, doctor, y estaremos para la próxima también con usted. Nos agradecería que nos acompañaría más adelante, la cual vamos a tener mayores asistencias técnicas. Y igual, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Pedro.